fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre ante el enemigo ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí: no temas, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Puedes gozarte delante del Señor. Aleluya. Digno eres Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra. Y Él desarma a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Digámoslo todos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, amigo y hermano en Cristo. A Dios la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, por misericordia del Señor estamos un día más compartiendo el mensaje del Señor a través de las redes sociales. Amén. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Así que Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga también a mi hermana Natalie. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanitos que se están conectando ahí. Amén. Bueno, para la gloria del Señor, hoy día tenemos un tema diferente. Vamos a compartir la eterna palabra de Dios. Amén. Vamos a poder entender un poco lo que es las Escrituras, poder entender la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Y también poder entender de que nosotros somos llamados discípulos del Rey, y por cuanto somos discípulos estamos llamados a entender y a comernos el rollo. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se van a conectar también. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Y vamos a comenzar desde ya. Amén. Así que Dios le bendiga y vamos a empezar orando al Señor. Amén. Así que Dios le bendiga y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Dios mío, Señor, el imperio sempiterno siempre sea para usted, Padre amado. Nosotros, Dios mío, Señor, tu iglesia, esta iglesia que fue comprada a precio de sangre, Señor, te amamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Padre, en esta hora, bendícenos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, vamos a abrir tu mente, Señor, tu corazón, Padre amado, para que nos des de tu sabiduría, de tu conocimiento y de tu inteligencia, Señor. Sabemos que nuestra casa, Dios mío, tiene que ser edificada sobre la roca, Señor. Padre, en esta hora, Señor, coloca un corazón, Dios mío, de discípulo, Dios mío, en nuestras vidas, Señor, para poder, Dios mío, adquirir, Dios mío, conocimiento, Padre amado, Señor. Padre, te alabo, Señor. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. A Dios la gloria, la honra. Amén. Hoy día vamos a compartir el estudio, la eterna palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y dónde está el texto? El texto base, gloria a Dios, está en Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Amén. Y como siempre le digo a los hermanos, a mis hermanas, con un lápiz o un papel, amén, coloquen y empiece a escuchar palabra del Señor. Amén. Ciertamente damos muchos pasajes bíblicos en este lugar, damos muchos textos, amén, para respaldar lo que se está hablando, gloria a Dios, pero también creyendo que el día de mañana usted va a estudiar en su casa. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Dónde se encuentra la palabra del Señor? La palabra del Señor se encuentra en el libro de San Juan. San Juan capítulo 5 versículo 39. Amén. Ahí vamos a compartir la palabra del Señor. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis
la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gloria a Dios. Voy a hablar un poquito del contexto de este pasaje bíblico para ya entrar de lleno a poder entender la Biblia. Gloria a Dios. Las Escrituras. Amén. Ya, amigo, hermano, hermana en Cristo, aquí nosotros vemos al nuestro Señor Jesucristo hablando y enseñando y diciendo: escudriñad las Escrituras. ¿A quién el Señor Jesucristo le estaba diciendo? En aquel momento le estaba diciendo a los hombres que estaban letrados, los hombres conocedores, a los hombres que leían la Torá, la enseñanza, la ley de Moisés, aquello que leían los profetas, Isaías, que leían los salmos. Amén. Dios le bendiga. Le estaba hablando a aquellos religiosos, le estaba hablando a los fariseos, a los escribas, a hombres entendidos de las Escrituras. Entonces, como ellos, los religiosos, no entendían quién era el que estaba delante de ellos, gloria a Dios para siempre, porque ellos nunca creyeron en el Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la profecía conforme a las Escrituras, amén, de su primera venida como Cordero. Gloria a Dios para siempre. Acuérdense que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero más sus palabras no pasarán. Amén. ¿Y qué significa no pasarán? Que Dios todo lo que ha dicho, toda la profecía que ha declarado, Dios la va a cumplir. Y a eso vino Cristo, a cumplir las Escrituras. Entonces los fariseos, que en muchos años estuvieron mirando, estuvieron viendo, amén, al Señor Jesucristo, no lo pudieron reconocer en sus 3 años de ministerio. En sus 3 años, cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel, la gente que tenía la enseñanza, la Torá, no lo pudo entender. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El Señor Jesucristo le dice: ya que ustedes no pueden entender por mis buenas obras que yo soy antes que Abraham, gloria a Dios para siempre, que yo estaba en medio de ellos, el Señor lo invita a ellos y le dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece, le dice, os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué dice parece? Porque Cristo es el que da la vida eterna. La palabra nos lleva al conocimiento de Cristo. La palabra nos lleva a la estatura de Cristo. La palabra es la que nos lleva a entender la obra redentora del Señor en la cruz. Gloria a Dios para siempre. Y como ellos no creían, el Señor, ¿cuál es la invitación? Le decía: ahora vayan y escudriñen las Escrituras, porque en ella tenéis, gloria a Dios, o porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escúchelo bien. ¿Y qué son las Escrituras? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, primero, nosotros tenemos que entender que las Escrituras, ¿de quién da testimonio? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros abrimos la Biblia, abrimos la mente, abrimos el corazón, abrimos la intención del corazón del Señor. Amén. Cuando nosotros empezamos a sumergirnos, a poder entender la palabra del Señor, Dios nos empieza a dar, gloria a Dios para siempre, conocimiento, inteligencia, sabiduría para conducirnos, pero sobre todo para conocer el corazón del Hijo del Dios viviente. Santo el nombre del Señor. Entonces, este es el texto base, amigo. Amén. La invitación de Cristo a los religiosos de aquellos tiempos a escudriñar las Escrituras. Y aquí empezamos nosotros. El estudio de hoy día se llama la eterna palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar la Biblia, la importancia de la Biblia. Gloria a Dios. No necesariamente quiere decir que muchos hermanos, porque se congregan, leen la Biblia. Gloria a Dios. Amén. No necesariamente mucha gente que dice que cree en Dios, lee la Biblia. Amén. Por eso hablábamos del que tiene el corazón del discípulo. El que tiene el corazón de discípulo es aquel que está dispuesto a escudriñar la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, Dios le bendiga. Entonces Juan capítulo 5 verso 39. Primero, y aquí ya vamos a empezar ya a entregar algunos tips. Amén. Para que Dios vaya bendiciendo su vida. Aquí cuando la palabra del Señor dice escudriñad las Escrituras con E mayúscula, escúchelo bien. Cuando la Biblia dice escritura con E mayúscula en el nuevo pacto, en aquel tiempo se estaba refiriendo netamente al antiguo pacto. Gloria a Dios para siempre. Se estaba refiriendo a la ley de Moisés,
se estaba refiriendo a los profetas y a los salmos. Esa es la escritura, porque estaba escrito en rollos. Mientras Cristo predicaba, no estaba el Nuevo Testamento escrito. ¿Se va entendiendo, no? Estaba solamente la palabra del Señor Jesucristo que iba predicando de ciudad en ciudad. Pero el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces cuando el Señor en este caso está hablando y le está diciendo las escrituras, está hablando netamente del antiguo pacto. ¿A quién? Al pueblo judío. ¿Para qué? Para que el pueblo judío por medio del antiguo pacto pudiera mirar y pudiera entender ¿qué cosa? El corazón de Dios. ¿Y cuál era el corazón de Dios? La misericordia. Bendito el nombre del Rey. Entonces, si usted, amigo mío, amiga mía, Dios le bendiga. Si usted lee las escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, amén, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que toda la escritura es inspirada por Dios? Gloria a Dios. Muestra la misma enseñanza. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba hablando del antiguo pacto. Pablo estaba hablando de los profetas. Pablo estaba hablando de los salmos. Toda la escritura. Por eso sale con E mayúscula en su Biblia. Si usted busca en su Biblia, usted lo va a encontrar con una E mayúscula. Santo el nombre del Señor. Amén. Igual como la palabra Dios. La palabra Dios también usted la va a encontrar con una D mayúscula. Gloria a Dios. Le paso el dato. Un cristiano cuando escribe siempre va a colocar Dios con D mayúscula. Porque en la Biblia, el Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el diablo o los ídolos, gloria a Dios, se escribe con D pequeño. Entonces nosotros escribimos Dios con D mayúscula. Siempre se escribe Dios con D mayúscula. ¿Por qué? Porque es omnipotente, omnisciente. Gloria a Dios para siempre, porque Él es el Todopoderoso. Y así también las escrituras, ya entendemos dónde va. Pero nosotros como entendemos que todas las escrituras, cuando hablamos de las escrituras hablamos de los libros. ¿Por qué? Porque el libro que nosotros tenemos, la Biblia, la base de la iglesia, tiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene? Tiene 66 libros, al menos la Biblia cristiana, gloria a Dios para siempre, tiene 66 libros. Nosotros podemos ver 39 libros en el antiguo pacto y podemos ver 27 libros en el nuevo pacto. Santo el nombre del Señor. Podemos entender cómo Dios se relaciona con la humanidad desde el libro de Génesis, en Génesis capítulo 1 hasta el Génesis capítulo 11, cómo Dios se relaciona directamente con Adán y Eva y luego con el hombre caído. Santo el nombre del Señor. Ya luego en Génesis capítulo 12 nosotros vemos cómo el Señor empieza a relacionarse con un hombre llamado el amigo de Dios, también conocido como el padre de la fe o el padre de muchedumbre, en la cual es Abraham. En Génesis capítulo 12 nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham para sacar y de él levantar un pueblo y por medio de él traer a la bendita simiente, a la bendita semilla que bendeciría a todas las naciones, en las cuales Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros ya empezamos a mirar en el libro de Génesis, gloria a Dios, que la palabra de Génesis quiere decir principio, nacimiento, eso es lo que quiere decir Génesis. Ahí nosotros ya empezamos a entender cómo Dios comenzó a moverse y cómo Dios empezó a levantar una nación. Porque Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob cuando lucha con el ángel le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás más Jacob, que significa usurpador, te llamarás Israel. Gloria a Dios para siempre. Y ahí comienza la nación, el pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. Un dato importante, el único país, escúchelo, el único país en el mundo que tiene un nombre dado por Dios es Israel. Gloria a Dios para siempre. Y entonces ahí nosotros vamos entendiendo. Cuando yo voy a entender, cuando voy a leer las escrituras, debo entender las escrituras primeramente en aquellos tiempos. Gloria a Dios. Tenemos que entender que Moisés es hace 3500 años atrás, en 1500 años antes de Cristo. Gloria a Dios para siempre, para que vaya usted conociendo los tiempos. Amén. Y por medio de Moisés, el Señor también escribió. Como dijo el Señor Jesucristo, de mí escribió Moisés. Escúchelo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De mí escribió Moisés. Santo el nombre del Señor. O sea, Jesucristo le daba toda autoridad a los escritos de Moisés. ¿Y cuáles son los escritos de Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia
que también se conocen como Pentateuco, amén, son los libros de Moisés o la ley de Moisés. El día de mañana cuando usted lea la Biblia, amigo, hermano, y usted lea la ley de Moisés o la ley, siempre se va a referir a sus primeros 5 libros de la Biblia, que son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros son conocidos como los libros de Moisés, o se le da la autoridad que lo escribió él. Gloria a Dios para siempre. ¿Y dónde está eso? Acuérdense que estamos estudiando la eterna palabra de Dios, estamos entendiendo la mente de Dios. Amén. Gloria a Dios, escúchelo bien. Eso está en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, versículo 9, en el nombre del Señor dice, y escribió, escúchelo, dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Quién escribió la ley? Y escribió Moisés esta ley. La escribió Moisés. El libro de Deuteronomio le da toda autoridad a Moisés, que lo escribió. Santo el nombre del Señor. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue celoso conforme a la ley de Moisés, porque ellos aún no han entendido a Cristo. Ellos aún no se han abrazado el nuevo pacto. Ellos todavía están en el antiguo pacto, en la ley de Moisés. Bendito el nombre del Señor, pero entiéndalo bien para que vaya entendiendo las escrituras, los tiempos y quién lo escribió. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, gloria a Dios, que llevaban el arco del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Amén. Entonces nosotros vemos que la Biblia, gloria a Dios, fue escrita por el caudillo Moisés. Moisés, según el libro de los Hechos, gloria a Dios, enseña las escrituras hablando de Moisés, que Moisés era un varón que había sido enseñado en todo. Acuérdense que Moisés no era un neófito, no era una persona analfabeta. Moisés conocía toda la cultura egipcia, por cuanto era príncipe de Egipto. Gloria a Dios para siempre. A él se le enseñó toda la parte militar, toda la parte de ciencia, toda la parte de economía, toda la parte de la ciencia que había en aquellos tiempos. Faraón, gloria a Dios para siempre, se lo habían enseñado a Moisés. Y a este Moisés fue el que Dios llamó para gobernar un pueblo durante 40 años. Dios no llama a cualquiera. Esa parte tenemos que entender. Dios llama a hombres para capacitarlo y el día de mañana poder llevar un pueblo. Pero eso sí, Dios nos llama de la nada. Dios nos llama cuando no valíamos nada, hermano. Amén. Para que Moisés fuera un libertador, para que Moisés fuera el que escribió la ley, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, tuvo que salir Dios a su encuentro. Eso es muy importante, hermanos. Amén. Ya. Entonces en el libro de Deuteronomio se le da toda autoridad ¿a quién? A Moisés. Amén. Y otra cosa importante, la Biblia, primero, la palabra Biblia usted nunca la va a encontrar en la Biblia. Ya. Así que la palabra Biblia, usted no la busque aquí. Gloria a Dios para siempre, porque no está. Amén. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblión, que quiere decir libritos, biblioteca, muchos libros. Amén. Eso es una Biblia. Entonces cuando yo hablo de la Biblia, hablo de que tiene 66 libros. Como ya le compartíamos, gloria a Dios para siempre en el Señor, tiene 39 del antiguo pacto y tiene 27 en el nuevo. Y fue escrito, gloria a Dios, por más de 40 personas. Santo el nombre del Rey. ¿Escuchó bien? Por más de 40 personas. Entre ellos, como le compartía, vemos a un Moisés, a un caudillo, a la nación de Israel. También vemos los escritos de un rey, como el rey David. Gloria a Dios para siempre. Podemos ver sus salmos. Santo el nombre del Señor. Podemos ver los proverbios de otro rey, como el rey Salomón. El libro de Eclesiastés, como el rey Salomón. Podemos ver los escritos de los profetas, del profeta Isaías, el profeta Ezequiel, del profeta Jeremías. Gloria a Dios para siempre. Y así todos los profetas que han pasado por el pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. O por Judá. Santo el nombre del Señor. Nosotros podemos mirar las escrituras, amigo, hermano, que muchos hombres, entre ellos, escritos por profetas, por caudillos, por líderes, por reyes. Así también en el Nuevo Pacto, nosotros podemos mirar que la Biblia fue escrita por Juan, santo el nombre del Señor, por Pedro, pescadores.
Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Podemos ver el libro de Lucas. Lucas era un médico, era un doctor. Santo el nombre del Señor. El libro de los Hechos, que lo escribió Lucas. También podemos ver cómo están los escritos de quién, del apóstol Pablo. Y en ejemplo, en el apóstol Pablo podemos ver la carta de 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Gálatas, toda la carta doctrinal de la iglesia. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Él mismo se autoproclamaba fariseo de fariseo. O sea, un hombre muy letrado, un hombre muy apegado a la ley. Hasta cuando Cristo se le reveló. Bendito el nombre del Rey. Entonces, hay más, gloria a Dios para siempre, más de 40 personas que escribieron en diferentes tiempos la Biblia. Escúchelo bien. Aproximadamente, escúchelo bien. El rey David vivió 1000 años antes de Cristo. Escúchelo bien. 1000 años antes de Cristo vivió el rey David. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Para que vaya entendiendo los tiempos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 1500 años de Cristo. Los Salmos, 1000 años antes de Cristo. Eclesiastés, Cantar de Cantares, Proverbios, 900 años antes de Cristo. Isaías, 600 años antes de Cristo. Malaquías, 400 años antes de Cristo. Para que vaya entendiendo los tiempos, cómo se han ido agregando los rollos, la revelación que Dios ha ido dando a su pueblo. Amén. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel, porque ellos eran los que estaban a cargo de guardar los escritos que eran inspirados por el Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor, por el Espíritu Santo del Rey. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Y ahora nosotros vamos al nuevo pacto. ¿Y en qué año fueron escritos los libros del nuevo pacto? Para que vaya entendiendo usted. Jesucristo, su ministerio comenzó en el año 30 de esta edad. Amén. Un aproximado, año 30, ¿cierto? Hoy día nosotros estamos en el año 2022. O sea, prácticamente casi 2000 años. El Señor Jesucristo comenzó en el año 30, pero el primer evangelio que fue escrito, escúchelo bien, el primer evangelio que fue escrito fue el libro de Marcos. Y el libro de Marcos fue el primer evangelio y fue aproximadamente en el año 60, o sea, se escribió 30 años después el evangelio. Santo el nombre del Señor. Y luego de Marcos nace el libro podemos ver el libro de Mateo. Santo el nombre del Señor. Y ahí después, mucho más adelante, en el año 70 aproximado, ya se escribe el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Voy a hacer un entre paréntesis. Hermanos, estamos conociendo la palabra de Dios. Acuérdense que el estudio hoy día se llama la eterna palabra de Dios. Si yo soy un soldado de Cristo, debo conocer la espada. Si yo soy un soldado del Señor, debo conocer la palabra del Señor, debo conocer los tiempos, la época, gloria a Dios para siempre, la intención, a quién Dios se lo dijo, el contexto del texto, para no sacarlo fuera de contexto. Amén. Por eso hay que tener un tiempo, hay que tener una relación con el Espíritu de Dios para que Dios vaya ministrando nuestras vidas. Amén. Ejemplo, escúchelo bien, el libro de Lucas. Amén. Estamos conociendo la palabra de Dios. Ese es el estudio de hoy día. El libro de Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas fue el discípulo, gloria a Dios para siempre, del apóstol Pablo. Lucas era un médico, era un hombre prominente, gloria a Dios, pero un hombre que había dejado todo por causa del reino, tuvo que ser dispuesto a ser perseguido, gloria a Dios, y no alcanzar ese estatus de lo que le daba la medicina, sino que dejó todo para servir a Cristo. Y el Señor Jesucristo, gloria a Dios para siempre, y Lucas, amén, y Lucas, el médico, gloria a Dios, ¿sabe lo que hizo? Diligentemente. ¿Sabe lo que hizo Lucas? Porque esto es lo que sorprende en el libro de Lucas, al menos a mí. Usted puede ver que Lucas empezó a averiguar para poder escribir el Evangelio. Gloria a Dios para siempre. Amén. Empezó a averiguar, ¿con quién? Con las personas que conocieron a Cristo. Empezó a averiguar las historias. Y no solamente empezó a averiguar la historia, empezó como a tratar de ordenarla, escúchelo bien, a tratar de ordenarla cronológicamente. Entonces, por cronología, por tiempo, Lucas es el que más se acerca a los tiempos de la vida de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Mire, si no, Lucas capítulo 1, Lucas hablándole a Teófilo, le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas,
que entre nosotros han sido certísimas. O sea, cuando la gente empezó a entender, a escuchar de Cristo, Lucas no se quedó, dijo, sí, yo creo en Cristo. Empezó a averiguar, y Teófilo, que en aquel tiempo era un hombre que tenía poder, gloria a Dios para siempre, dijo, yo quiero conocer más de este Cristo. Y dice, y tal como nos los enseñaron, dice Lucas, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, escúchenlo, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿A dónde fue a hablar? ¿Con quién fue a hablar Lucas? Lucas fue a hablar con los apóstoles. Lucas fue a hablar con todos los que fueron testigos de Cristo, e incluso, no está bíblicamente, pero por tradición se cree que Lucas habló directamente con María, la madre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué sale? ¿Y por qué se cree que Lucas entrevistó también a ella, a María, la madre de Jesús? Porque Lucas es el único libro donde habla, gloria a Dios para siempre, del Señor Jesucristo teniendo 12 años. Gloria a Dios. O habla también de la historia de Zacarías y Elizabeth, cuando fueron llenos del bautismo, del Espíritu Santo, y nace Juan el Bautista. ¿Cómo supo toda esa información? Porque fue a escudriñar. Bendito el nombre del Señor. Fue a averiguar. Amén. Mire, el verso 3, Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, escúchelo, a ver qué cosa, investigado, con diligencia, o sea, no con cansancio, no con mirando para atrás o dejando las cosas al último, con diligencia, con precaución, con preocupación, bendito el nombre del Rey, todas las cosas de su origen, escúchelo, todas las cosas de su origen, y escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas se dio el tiempo para que las personas gloria a Dios para siempre, el día de mañana pudiera sentarse Teófilo, leer el Evangelio tal cual como habían sido instruidos anteriormente, solamente por la palabra. Acuérdense que el Evangelio de Jesucristo, el Señor Jesucristo, muere en el año 30. El primer Evangelio se escribe en el libro de Marcos, año 60. Hubo 30 años, hermano, que el Evangelio de Jesucristo iba solamente de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, y nadie lo había escrito. Y ahí comenzaron a escribir, gloria a Dios para siempre, y uno de ellos es Lucas. Y Lucas también no solamente escribe, escúchelo bien, el libro de Lucas, donde narra la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, sino que también escribe el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde usted puede ver, gloria a Dios para siempre, en Hechos capítulo 1, la ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende a los cielos. En Hechos capítulo 2, cuando los discípulos fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo, del poder de Dios. Del versículo 3 en adelante usted puede ver el testimonio. Usted puede ver el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, gloria a Dios, porque en ese momento ya pasaron a ser apóstoles, porque eran enviados. Del 3 al capítulo 8 usted puede ver la historia de Pedro, la historia de Juan, de los apóstoles del Señor. Gloria a Dios para siempre, cómo tenían persecución por causa de la palabra, pero cómo también muchos empezaban a creer la palabra. Gloria a Dios. Y en Hechos capítulo 9 usted puede ver la historia de Pablo, es Saulo de Tarso, cuando el Señor los llama y se convierte en Pablo. Ya en el Hechos capítulo 9 se narra mayormente la vida de Pablo en su ministerio. ¿Y por qué? Porque Lucas es discípulo ¿de quién? El apóstol Pablo. Santo el nombre del Señor. Dios le bendiga grandemente. Espero que vayan entendiendo, mis hermanos, amén. Dios bendiga a mi hermano Jonathan, amén, mi hermana Nica, mi hermana Andrea, amén. Dios le bendiga, amén. Dios bendiga a mi hermana Fernanda también ahí, sí, amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Eliana, amén, que de repente también sé que de repente por ahí escucha igual, así que Dios le bendiga, hermano. Y otro hermano Jonathan igual ahí. Amén. Ya mi hermano, Dios le bendiga. Gloria a Dios, amén. Ahí está mi hermana Fernanda, Dios le bendiga, hermana Fernanda. Mire, ponga todo su corazón y toda la intención para que vaya conociendo las Escrituras. Amén. Ya. Entonces nosotros vemos que Lucas se dio el tiempo de buscar, investigar diligentemente. ¿Para qué? Para que la historia de Jesús fuera escrita. Y no solamente fuera escrita, sino que fuera por orden cronológico. Amén. Y también escribe el libro de los Hechos. Nosotros tenemos que entender algo. Y yo te lo voy a pasar el dato también a usted, hermanito, usted que siempre está con... usted está con un cuaderno ahí, con un lápiz, amén.
Dice la hermana Nico que está con ella, la hermana Eliana. Amén. Dios le bendiga, hermana Eliana. Amén. Dios le bendiga grandemente. Ya mire, escúchelo bien. Usted tiene que entender algo. Que el evangelio de Jesucristo es uno. Es un evangelio, el evangelio de Jesús. Los libros son 4. Son 4 los evangelios. Nosotros tenemos el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Santo el nombre del Señor. Amén. Y el libro de Mateo y el libro de Juan, estamos viendo de apóstoles que tuvieron directamente con el Señor. ¿Con quién tuvieron? Directamente con el Señor. Amén. ¿Y por qué? Es importante que los apóstoles los vieron, así como decía Lucas, me he investigado diligentemente, he buscado aquellos que con sus ojos los vieron. Escuchen. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, toda esta palabra, está inspirada por el Espíritu de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda por qué está inspirada por el Espíritu de Dios. Porque está escrita por diferentes hombres en diferentes tiempos, pero todos escribieron lo mismo, el mismo corazón, la misma revelación, la misma misericordia, el mismo propósito. Por eso fueron escritos e inspirados por el Espíritu Santo. Y no solamente fueron inspirados, sino porque también tuvieron testimonio. Gloria a Dios. ¿Qué tuvieron? Testimonio. Mire. Hablábamos de Moisés, ¿cierto? Antiguo pacto. Hablamos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Y de que se había escrito de quién? Por medio de Moisés. Si usted ve, miren, vaya, busque el libro de Jeremías. Ahora vamos a buscar el libro de Jeremías, miren. En el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 36, versículo 2. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 36, versículo 2. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, escúchenlo, hablando del testimonio. Dice, lo voy a leer del 1 en adelante, dice, aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová, escúchenlo, que vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jeremías, al profeta, diciendo, toma un rollo. Acuérdense que en aquellos tiempos se escribía en pergamino, se escribía en rollo, amén. No como hoy día que nosotros tenemos estos libros. Hoy día ya a través de la computación, pero en aquellos tiempos se escribía en rollo, en pergaminos. Y el Señor, el Señor Dios le dice al profeta Jeremías, le dice, toma un rollo de libro y escribe en él, escúchenlo, escribe en él todas las palabras que te he hablado. O sea, todas las palabras que yo te he hablado. Amén. Jeremías, gloria a Dios para siempre, ahora tú escríbela. Por eso el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué es inspirada? Porque es palabra del cielo. Amén. Dios bendiga a mi hermana Nico, dijo, los papiros. Amén. ¿Se va entendiendo, no? Así que Dios le bendiga grandemente. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un papiro. Santo el nombre del Rey. Ya. Entonces, pero escúchenlo, el mandato del Señor al profeta le dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte. O sea, escribe todo desde el día que comencé a hablarte. Por eso nosotros hoy día tenemos el libro de Jeremías. Y si usted lee Jeremías capítulo 1, usted ve a Jeremías diciendo que él era niño en su llamado. Entonces Jeremías se sentó y empezó a escribir su historia, cómo el Señor lo llamó, y empezó a escribir todas las profecías que el Señor le dio desde el principio. ¿Y por qué? Porque el Señor le dijo al profeta, escribe. Dios se revela a Moisés y le escribe con el dedo de Dios los 10 mandamientos, el decálogo. Santo el nombre del Señor. Y aparte le dio más de 600 ordenanzas para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces son hombres que tuvieron testimonio, hombres que tuvieron un encuentro, una cercanía directamente con Dios. Entonces cuando la gente viene y dice, no, si la Biblia es un libro más, no, hermano. La Biblia es inspirada por Dios. Por eso Jesucristo dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra, la Biblia, el testimonio de Dios, Israel, el testimonio de Dios, no van a terminar, no van a perecer. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios en la tierra.
Santo el nombre del Rey. Así que es muy importante que nosotros los cristianos, los que amamos la palabra del Señor, amén, no le estoy hablando al ateo, le estoy hablando al que ama la palabra. Nosotros los que amamos la palabra del Señor, dale esa importancia, hermano. Otra cosa importante, que la palabra del Señor fue escrito por varones que tuvieron testimonio, encuentro directo con el Señor. Moisés tuvo un encuentro, una zarza ardiendo. Y el Señor desde la zarza le habló. Gloria a Dios para siempre. No solamente le habló en la zarza, le hablaba también en el tabernáculo. No solamente en el tabernáculo, él vio el mar abrirse. Gloria a Dios para siempre. Dios le dijo que iba a derramar maná, y el Señor por 40 años alimentó con maná al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque hubo un varón que tuvo testimonio, que hablaba con el Señor. Cuando Moisés subía al monte, hablaba con el Señor, Dios hablaba directamente con él. Gloria a Dios para siempre. En una cierta ocasión, Dios habla al pueblo de Israel desde un monte. Y era tanto el poder de Dios, era tanto lo que temblaba el lugar, que el pueblo empezó a desfallecer. Y le dijeron: Moisés, mejor tú hablas nomás con el Señor. Santo el nombre del Rey. Entonces nosotros tenemos que entender que esta palabra del Señor no está limitada a los tiempos. No porque hoy día estamos en el año 2022, gloria a Dios para siempre, hoy día están los millennials, hoy día, gloria a Dios para siempre, los hombres se quieren casar con hombres, las mujeres se quieren casar con mujeres con mujeres, y la iglesia está retrógrada, la iglesia es antigua, la iglesia no. Hermano, la palabra del Señor se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán. Cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, significa los pensamientos y los corazones y la intención de los hombres van a pasar, porque el hombre es pasajero. Gloria a Dios para siempre, pero Dios es el eterno. Dios, gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que Dios muda los tiempos. ¿Quién es el que muda los tiempos? Es Dios. Santo el nombre del Rey. Escúchelo bien. Entonces nosotros vemos Moisés, ¿cierto? Con el testimonio de Moisés, y vemos los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros también vemos en Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Una persona que el Señor mismo le hablaba. Un Señor que se le revelaba en sueños, un Señor que se le revelaba en visión, un Señor que le hablaba directamente a su vida. Gloria a Dios para siempre, por medio de profecía. Un varón que decía una palabra y no quedaba ahí como mentira, se hacía. ¿Y por qué se hacía? Porque Dios estaba con él. Gloria a Dios para siempre. Y vamos ahora al nuevo pacto. Amén. Como le decía, nosotros podemos ver en los evangelios, Mateo y el libro de Juan, son 2 discípulos que estuvieron con el Señor. ¿Con quién tuvieron? Con el Señor, y estuvieron cara a cara con el Señor, lo palparon, lo tocaron. Entonces cuando la gente viene y dice: no, si la Biblia es un mito, es una fábula, no existe, ya pasó de moda, eso es mentira. Porque el Señor Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, dice la Biblia, intercediendo, gimiendo y esperando, ¿qué cosa? Venir a la tierra, a juzgar a la tierra y sentarse en el trono de su gloria, como siempre ya lo hemos compartido entre nosotros, entre la iglesia de Cristo. Amén. Santo el nombre del Señor. Entonces ustedes tienen que entender, mire, escúchelo bien. Juan, el apóstol, el amado, escribe para que entienda usted, y cada vez que lea la Biblia, entienda usted que es el corazón de Dios. Amén. Hoy día siempre han habido en la historia hombres que quieren cambiar la palabra. Siempre han habido hombres que quieren torcer la palabra de Dios. Siempre han habido hombres que quieren poner la palabra conforme a su propia interpretación, conforme a su propio corazón. Y no, hermano, la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor está para bendecirnos, para conducirnos. Es la lámpara a nuestro caminar. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Juan. Escúchelo bien. Juan, en 1 Juan capítulo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Escúchelo bien, ¿qué dice? Lo que hemos oído. Dice Juan, el apóstol. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, o sea, no solamente lo miramos, lo contemplamos, quedamos anonadados con su mensaje, qué tremendo. Juan, el discípulo amado, gloria a Dios para siempre. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y palparon y tocaron
¿A quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo el testimonio de personas que estuvieron directamente con el Señor, con el Verbo hecho carne. Lo palparon, lo tocaron, lo vieron, lo escucharon, y lo que escucharon lo pasaron, y para pasar de generación en generación, ¿qué hicieron? Lo pasaron y lo escribieron por mano. Y lo escribieron en rollos. Y hoy día, por misericordia del Señor, para que usted tenga una Biblia en su mano hoy día, usted tiene que darle una gloria a Dios, tiene que darle gloria, alabanza a Dios, porque para que la Biblia haya llegado a su mano es porque mucha sangre corrió por mano. Mucha sangre corrió. ¿Cuántos cristianos muertos por llevar Biblia de un país a otro? ¿Cuántos cristianos muertos por llevar Biblia a países comunistas? ¿Cuántos a países del mundo islámico? ¿Cuánta gente muerta por llevar palabra donde la palabra de Dios no se puede compartir? ¿Cuánta sangre derramada, hermano? Para que hoy día usted tenga la Biblia y la tenga ahí escondida, la tenga ahí en el mueble, la tenga en la mesa abierta en el Salmo 91. Y no le dé el tiempo de la importancia de entender, de leer, de escudriñar, sabiendo que la palabra da vida y da vida en abundancia, sabiendo que la palabra no solamente le va a darle vida a usted, justificación a usted, misericordia a usted, sino que también a lo que viene detrás de usted, a la gente que va a alcanzar usted. Gloria a Dios para siempre. Por eso le digo, amigo, hermano, el apóstol Juan dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Entonces, cuando yo leo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, yo veo a Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Por eso, el Señor Jesucristo prometió, Él dijo, gloria a Dios para siempre, que todo lo que Él dijo, de todas las palabras que Él dijo de sus labios, todo se iba a cumplir. Todo se va a cumplir. Santo el nombre del Señor. Entonces, y lo bonito de esto es que el Evangelio hoy día llegó, ¿y sabe dónde? A su casa, por hermano. Y llegó, y encima nos llegó en inglés. Amén. Nos llegó en portugués. Nos llegó en chino. Llegó en español, en castellano. ¿Y usted lo entiende clarito o no lo entiende? Santo el nombre del Señor. Amén. Miren, aquí vamos a ver a otro varón. Gloria a Dios. Escúchelo bien. Ya, santo el nombre del Señor. Mire, escúchelo bien. Otro varoncito importante. Otro varoncito que es muy importante también, que también tuvo testimonio directamente con Cristo, es Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 1. Vaya conmigo, hermano. Santo el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 1. Amén. De ahí voy a leer algunos comentarios que me han dado mis hermanitos. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, escúchelo bien, al apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, cuando Pablo escribía las cartas, saludaba a las iglesias. Y aquí está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo escribe cartas, incluso hay ocasiones que se lo escriben sus discípulos. Amén. ¿Cuál es el fin? De nutrir, de doctrinar a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias que empezaron a crecer en diferentes ciudades, ya no en Israel, ya no en Jerusalén, en diferentes ciudades donde Pablo había ido a sembrar. Y él, para pasar y para doctrinar la iglesia, empezó a escribir, gloria a Dios para siempre. Y eso escrito lo tenemos hoy día, que son las cartas doctrinales de la iglesia del Señor Jesucristo, donde la iglesia, donde se tiene que conducir. El libro de Romanos, el libro de Corintios, el libro de Éfesos, el libro de Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón. Gloria a Dios para siempre. También vemos las cartas generales, escritos por otro hombre de Dios, también lleno del Espíritu Santo, como Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No sé cuántos sabían eso, pero Judas no es el Judas Iscariote, no es el Judas Tadeo. El Judas que está en el libro antes de Apocalipsis es el hermano, gloria a Dios, de sangre, hijo de María, del Señor Jesucristo, que después creyó en el Evangelio. Porque al principio en el Evangelio no le creyeron a Jesús, los hermanos se burlaban, pero después creyeron. Amén. Dios le bendiga, le paso ese dato también. ¿Ve qué bonito entender la Biblia? ¿Ven qué bonito entender el corazón de Dios? Santo el nombre del Señor. ¿Sabe lo bonito cuando nosotros empezamos a estudiar la Escritura? Que después ya cualquier persona no puede venir a meternos el dedo en la boca, por hermano.
O cuando empezamos a tener testimonio con Dios y Dios empieza a hacer obras en nuestras vidas, Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas y nosotros empezamos a ver y palpar que Dios es real. Gloria a Dios, que más que un concepto, un pensamiento de un Dios, sino que Dios es real y tiene una relación directa con usted, ya nadie le puede negar eso, ya nadie se lo puede quitar. Gloria a Dios para siempre, amén. Y el apóstol Pablo, nosotros vemos quién es el apóstol Pablo, un hombre que tuvo una revelación con quién, con Cristo. Cristo salió a su encuentro, lo dejó ciego, le dio gloria a Dios para siempre. En el mismo el apóstol Pablo, gloria a Dios, podemos ver las escrituras en el libro de Corintios, que él hablando como un tercero, como una tercera persona, pero era él, que dijo, conozco un hombre, no sé si en el espíritu, gloria a Dios, o en mi humanidad o en la carne, pero que subió al cielo y vio cosas inefables. O sea, subió al tercer cielo. ¿Quién? Pablo. Mira el varón de Dios. Un varón tremendo, un varón que el Señor le mostró las cosas celestiales, cosas inefables, cosas que no puedo explicar. Lo que vio. Pero de ese hombre no me glorío, prefiero gloriarme de este hombre. ¿De cuál? Este hombre, gloria a Dios para siempre, que es menospreciado, que es desechado. De este hombre me glorío. Santo el nombre del Señor. Y de repente nosotros los cristianos nos gloriamos, no sé, por hermano, porque tenemos el auto más lindo. Amén. Nos gloriamos porque tenemos el mejor trabajo, porque ganamos más plata. Cuando Pablo se gloriaba no en las cosas celestiales, no en los dones. Hay otro que se gloria en los dones. Gloria a Dios para siempre. Si los dones son para trabajarlo, hermano. Nadie se puede gloriar por un don. No porque el hermano tenga el don de la prédica se va a gloriar. Tengo el don de la prédica. No, hermano. Somos últimos. Somos servidores. Y nos amamos. Amén. Ya. Dios le bendiga, hermanos. Y Pablo fue un gran varón de Dios. Y como es un gran varón de Dios, tuvo mucho testimonio en encuentro directamente con el Señor. Amén. Entonces, para resumir, nosotros tenemos que entender, ¿ya? Amén. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita e inspirada por Dios. Amén. El mundo dice fue escrito por hombres. ¿Está escrito por hombres? ¿Eso lo escribió hombre? ¿Cómo? ¿Dónde lo escribió Dios? Sí, pero son hombres con testimonio. Son hombres que tuvieron encuentros, son hombres que tuvieron una revelación, son hombres que vieron, que palparon, que tocaron. No fueron cualquier hombre. Santo el nombre del Señor. Y esos hombres dejaron todo escrito. ¿Para qué? Para que pase a la posteridad los tiempos. Porque los hombres, ustedes saben, pues nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y gloria a Dios para siempre y tenemos que partir en algún momento. Gloria a Dios. Pero la Biblia, los escritos, pasaron de tiempo en tiempo. Gloria a Dios para siempre. Entonces por eso le digo yo a usted, alabe y bendiga a Dios si tiene una Biblia en su casa. Y si ahora tiene una Biblia en su casa, léala, estúdiela, cómala. Santo el nombre del Señor. Se lo digo yo, hermano. Gloria a Dios para siempre, que el año pasado terminé mi ingeniería en administración de empresa. Se lo digo yo, que me lo como, como la palabra del Señor. Y no hay excusa en la universidad, no, hermano. Al contrario, la palabra da gozo, da paz, da tranquilidad. Entender el corazón de Dios. No hay cosa más grande que entender el corazón de Dios. Anímese, esfuércese. Y si usted está estudiando, gloria a Dios, y necesita a alguien que le apoye, llámeme, contáctese conmigo, hermano. Y empezamos a estudiar la Escritura juntos. Alábelo, que el Señor Jesucristo viene. Amén. Ya, mi hermano, vamos a saludar a algunos hermanitos. Amén. Ya, Dios bendiga a mi hermano Jonathan. Amén. Dice, amén, varón. Eso es verdad. Hasta el día de hoy sigue habiendo mártires por causa del Evangelio. Amén, pues, hermano. Hasta el día de hoy. Nosotros, hermano Jonathan, nosotros, la Iglesia de Cristo aquí en Chile, estamos bendecidos. Estamos bendecidos porque está la libertad de culto. Y como está la libertad de culto, perfectamente podemos hacer una campaña, podemos predicar en las plazas, podemos predicar y nadie va a decir nada. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de culto, pero hay otros países, otras naciones, especialmente países comunistas, no permiten el Evangelio. Por eso es tremendo. ¿Y por qué no lo permiten? Porque, por ejemplo, esa doctrina política es ateísta, no creen en Dios. Santo el nombre del Señor. Y si hay una política que no cree en Dios, ¿van a permitir que entre el Evangelio? No, porque son enemigos, son hijos de Satanás. Es así de claro. Satanás significa adversario. ¿Adversario de quién? De Dios. Gloria a Dios. Pero hasta el día de hoy están. Hasta el día de hoy siguen muriendo hermanos. Amén. La Biblia dice, gloria a Dios para siempre, que gran estima delante de los ojos del Señor la muerte de sus hijos, la muerte de sus mártires. Es gran estima para Dios. O sea, Esteban cuando muere apedreado,
por causa del camino, por causa del Evangelio, fue gran estima para el Señor. Santo el nombre del Rey. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermano Jonathan. Amén, mi hermano. Buenísimo, buen aporte. Amén. Mi hermana Andrea dice, porque Jeremías se sentía como un niño, pero Dios lo tenía preparado para grandes cosas. Amén. Así somos todos nosotros. Muchas veces nosotros cuando llegamos al Evangelio llegamos niños. No necesariamente niños de pequeño de edad, sino que niños espiritualmente. Y en nuestra condición de niño espiritualmente, gloria a Dios para siempre, Dios nos empieza a dar, Dios nos empieza a enseñar, Dios nos empieza a dar su palabra, Dios nos empieza a moldear, Dios nos empieza a adoctrinar, ya no empezamos a hacer lo que queremos, empezamos a caminar conforme al corazón de Dios y empezamos a crecer, ya no somos los mismos, antes decíamos garabato, maldecíamos, ahora alabamos y bendecimos su nombre. Es diferente, es el gozo, es el amor, es la paz, eso es lo que da la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. No sé si va entendiendo, hermano. Y por causa de esta palabra, los hombres, grandes hombres de Dios, también murieron. ¿Y cómo podemos entender que murieron? Como siempre hemos dicho, Pedro, el apóstol Pedro, por tradición, no está en la Biblia, pero por tradición se entiende que Pedro fue crucificado al revés, por hermano mío. Por tradición también entendemos que Pablo, gloria a Dios para siempre, el apóstol Pablo, le cortaron la cabeza. Tampoco está en la Biblia, pero por tradición entendemos que fue cortada la cabeza. También entendemos que Juan, el apóstol Juan, el que recibió la visión de Apocalipsis, gloria a Dios para siempre, estaba en la isla de Patmos, estaba preso. ¿Y preso por qué cosa? Por causa del testimonio y la palabra. No por robar, no por matar, no por andar destruyendo, por predicar el Evangelio. Fue tomado preso y fue llevado a la isla de Patmos. Y cuando estaba en la isla de Patmos, ya en el año 90, escúchelo, Juan era anciano. Allá terminó sus días. Gloria a Dios para siempre. Y Juan, ya anciano, el Señor Jesucristo se revela y le muestra el libro de Apocalipsis, le muestra todo el libro de Apocalipsis. En la condición de preso, en la condición de desechado por los hombres, pero más para Dios, precioso. Y el Señor le revela el libro de Apocalipsis y él luego va y se lo distribuye a las 7 iglesias que el Señor le había hablado. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo? Si nosotros vamos a la Escritura, en el libro de los Hechos, hay un discípulo que muere atravesado de una espada, por hermano mío. Entonces todos los grandes hombres de Dios han sido mártires. Y de repente nosotros no le tomamos el peso a la palabra del Señor, de repente nosotros no le tomamos el sentido. O de repente muchas veces nos gana el cansancio, muchas veces nos gana el mundo, muchas veces nos gana otras prioridades y de repente no tenemos tiempo para ir a predicar, pero sí tenemos tiempo para, no sé, por hermano, cuántas cosas hacemos. Cuando la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, administre bien su tiempo. Y el tiempo para el rey es para el rey, el tiempo para darle la gloria, honra, alabanza a él, ese es su tiempo, no se lo quite. No vaya al cine, por hermano, si, no sé, pues si le toca ir a predicar, por hermano mío, amén. Vaya otro día, pero no el momento cuando tenga que alabar y bendecir su nombre. No cuando tiene que ir a glorificar, a exaltar, a expandir el reino. Vaya otro momento, si hay tiempo para todo. Santo el nombre del Señor. Amén. Ya, Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados, amén. Verdaderos discípulos en Cristo Jesús, amén. Así que Dios bendiga también a mi hermana Natalie, amén, que está aquí acompañándome. Así es, amén. Ya, amén. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, para que sigamos avanzando. Acuérdense, si quieren aportar, lo pueden ir ahí escribiendo, amén. También me gozo que esté la hermana Eliana también, la hermana Nico, mi hermana Fernanda también la vi conectada por ahí, amén. Santo el nombre del Señor. Mi hermano Jonathan dice, se puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermano. Si el Señor está en medio de su pueblo, el Señor está cuando hay 2 o 3 convocados en su nombre, el testimonio, con un solo corazón, con un solo deseo de alabar y glorificar su nombre, Dios se va a mover, hermano. Dios no se mueve por letreros, Dios no se mueve por grandes predicadores. No, hermano, Dios se mueve cuando hay un corazón sincero que quiere aprender, nada más. Ahí Dios se va a mover. Santo el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermana Natalie, amén, que me va a poner el cargador a este notebook. Dios le bendiga, amén. Así que, gloria a Dios. Ya, mi hermano, vamos a 2 Timoteo, escúchelo bien. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Amén. Ahora van a entender un poquito lo que leíamos al principio. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Amén.
Gloria a Dios, sí. Estamos listos, hermano. Ya. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice así. Dice toda la Escritura. De nuevo, toda la Escritura. Amén. Escritura, con E mayúscula. ¿De qué está hablando Pablo esencialmente? Del Antiguo Pacto, los Salmos, los Proverbios, gloria a Dios, los profetas. Pero hoy día nosotros, año 2000, gloria a Dios, nosotros entendemos como la Escritura, ya no como el Antiguo Pacto, sino que también las cartas de Pablo, los Evangelios, las cartas doctrinales, las cartas generales, el libro de Apocalipsis. Amén. Hoy día nosotros entendemos todo este libro como inspirado por Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ves? Inspirada. ¿Por qué? ¿Quién mandó a Moisés a escribir? ¿Quién mandó, gloria a Dios para siempre, a Jeremías a escribir? ¿De quién escribió Lucas? ¿De quién escribió Juan? Gloria a Dios, ¿se va entendiendo? ¿De quién escribió Pedro? ¿De quién escribió Pablo? Santo el nombre del Señor. Y útil para enseñar, o sea, la palabra del Señor es útil para enseñar. Amén. Una iglesia, escúchelo bien, hermanos, porque a mí me interesa mucho que la iglesia sea una iglesia adoctrinada. Una iglesia no puede vivir de las predicaciones, de los testimonios de los hermanos. O sea, si un hermano le toca el mensaje del Señor y predica solamente su testimonio, y no hay palabra de Dios, no puede seguir predicando ese varón hasta que se coma el rollo. Porque el que nos enseña, el que nos nutre, el que nos guía, gloria a Dios para siempre, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos corrige. El testimonio es bueno cuando se complementa la palabra a la enseñanza que se está entregando. Gloria a Dios para siempre, pero no podemos tener predicadores 30, 40 minutos hablando solamente su historia, su vida, y cuando fueron al supermercado. Cuando lo importante de la predicación siempre es la palabra, entenderla, discernirla, escudriñarla, comerla bien y entregarla con excelencia. ¿Por qué? Porque los hermanos que vienen a escuchar palabra de Dios quieren oír palabra de Dios. Y hoy día lo que más hay, gloria a Dios para siempre, en muchas iglesias, es show, es vestirse de Chapulín, vestirse de Batman, vestirse de Superman. Es show, hermano. ¿Para qué? Para tener jóvenes, para tener... Hermano, el que es de Dios va a permanecer. El que ama a Dios la palabra que sea dura, sea liviana, aunque la palabra sea de bendición o que de repente el Señor venga y nos haga reprensión, va a quedar porque es de Dios. No hay que hacer nada natural, no hay que hacer nada humano, ninguna estrategia humana. Porque esto lo guía el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es el que convence pecado. La iglesia no está llamada para mundanalizarse, la iglesia está llamada para impactar el mundo por medio del mensaje de Cristo. Pero para eso Dios necesita varones y varonas que le crean a la palabra, que se coman el rollo. Lo que menos hay es comerse el rollo. Dios le bendiga, hermanos. Hoy día las iglesias, gloria a Dios, en muchas iglesias hay más hermanos emocionalistas, de emociones, y viven de emociones, lloran, y dicen, Señor, te daré mi vida, y a la semana siguiente se fueron, hermano, no van nunca más a la iglesia. Emociones, emocionalistas, de eso hay muchos. Pero gente doctrinada, gente enseñada, gente que ponga su casa sobre la roca y edifique sobre la roca, sobre la palabra, son muy pocos. Que cuando venga tribulación, espada, hambre, desnudez, permanezcan y permanecen. ¿Y por qué? Porque su fe, ¿dónde está? En la palabra. No está en los hombres. No está en el que va por delante, no está en el ministerio, no está en su esposa ni en sus hijos. Está en la palabra. En la palabra su convicción. En la palabra su alimento. En la palabra, gloria para siempre, el río de agua viva que corre en él. Santo el nombre del Rey. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Entonces la palabra del Señor dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa como despertar, amonestar, levantar, sacudir. Amén. Santo el nombre del Señor. Hay que redarguir. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Y por qué el Señor de repente tiene que redarguir? Porque de repente, muchas veces, nos pasa que nos ponemos carnales, pues nos ponemos naturales. Gloria a Dios para siempre. Empezamos a cambiar prioridad y Dios tiene que hablarnos con una palabra. ¿Para qué?
para redarguirnos, para poder entender que nos estamos poniendo tibios. Bendito el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada tal cual como está escrita, ni añadirle ni quitarle. Si al predicador se ganó 10 enemigos, gloria a Dios por eso, que se ganen los 10 enemigos. Pero predique la palabra, hermano. Santo el nombre del Señor. Pero siempre y cuando con amor y misericordia. Amén. No se me ponga juez tampoco. Amén. Escúchelo. Para redarguir, para corregir. La palabra del Señor, ¿y para qué está? Para corregir. Amén. ¿Corregir qué cosa? Nuestra vida, hermano. Nuestra vida, porque todos nosotros venimos muertos en delito, en pecado. Todos nosotros venimos en la carne, todos nosotros venimos con pensamientos que no son de Dios, con pensamientos del mundo, y el mundo piensa totalmente contrario a lo que es de Dios. Ejemplo, en el mundo se convive, en el reino no se convive, en el reino los hijos de Dios se casan. ¿Se va entendiendo, no? En el mundo, usted va y le pegan en la mejilla derecha, usted va y le dice, no, pues se la tengo que pagar, pues. En la iglesia no, pues usted aprende a perdonar, aprende a sanar, aprende a restaurar, aprende a callarse, porque eso es la cruz, pues. La cruz es callarse. No hablar, no gritar, no es que grita más fuerte. Santo el nombre del Señor. Eso es el mundo dice, el que grita más fuerte. Amén. ¿No han visto las barras bravas? El que canta más fuerte es la mejor brava. Pero el Señor Jesucristo se cayó en la cruz. Se cayó de, gloria a Dios, no habló. Y eso es la cruz. Bienvenido, hermano. Bienvenido al camino angosto. Bienvenido a tú que quieres servir a Cristo y quieres servirlo de todo corazón. Bienvenido. Este es el camino. Por eso es un camino angosto. Por eso es un camino estrecho. Por eso muchos intentan llegar pero no alcanzarán. Porque la mayoría irá detrás del camino ancho. Y el camino ancho no es esto. Esto es el camino. La palabra es el camino. Y si yo quiero vivir en el camino, debo entender la mente y el corazón de Dios. ¿Y cómo entiendo la mente y el corazón de Dios? Con la palabra. No solamente yendo a un culto, no solamente yendo a una iglesia, sino que entendiendo el corazón y la mente de Dios. Gloria a Dios para siempre y viviendo conforme a la palabra de Dios y no conforme a las corrientes del mundo. Como dice la palabra del Señor, no conforme a las corrientes de que antes éramos presos, sino conforme a la misericordia del Señor. Por eso la palabra está para corregirnos. ¿Y por qué nos corrige el Señor? Porque somos hijos. Escúchelo. ¿Por qué la palabra tiene que corregirnos? Porque somos hijos. Le hago la pregunta a usted, amigo, hermano, hermana en Cristo. ¿Dónde corrige usted a sus hijos? ¿Usted lo corrige en la calle? ¿Usted lo corrige en el mall? Cuando sale a comprar, ¿lo corrige en la iglesia, hermano? ¿Dónde lo corrige? Cuando tenemos hijos, lo corregimos en la casa. Al menos yo en mi caso, gloria a Dios, yo siempre corrijo a mis hijos en la casa. Y en la casa es donde ellos ven al papá malo. Amén. Dios les bendiga. No, ellos en mi casa yo los corrijo. ¿Y por qué los corrijo en mi casa? Porque son mis hijos. Dios es Padre. Nosotros somos hijos. Y Él como el Padre que ama a sus hijos, castiga, reprende, enseña, corrige. Y por eso tienen que corregirnos, porque somos hijos. Cuando nosotros empezamos a participar en la iglesia es la casa, es la justificación, es la congregación de los santos, es la congregación de los justos. No es la congregación de los pecadores. La congregación de los pecadores está en los estadios, gloria a Dios para siempre, allá están. Sonríe, Cristo le ama. Amén. Pero la congregación de los justos van los hijos de Dios, por lo que quieren buscar corrección, por hermano. Quieren corregir su vida. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es santo. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vivamos conforme a su palabra, conforme a su misericordia. Amén. Y como somos hijos, tiene que corregirnos. Otra cosa importante. Cuando los hijos no son corregidos, escúchelo. Cuando los hijos no son corregidos, el día de mañana se convierten en vergüenza para el padre, para la madre, en deshonra para el padre. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe quiénes no son corregidos? Los hombres de calle. ¿Sabe quiénes no son corregidos? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios suena una palabra muy fea, pero para que usted vaya a entender bien el contexto. Los bastardos. Los que no son hijos. No son corregidos. ¿Cuántas veces, no sé si usted ha visto en la televisión, y se murió tal persona en un asalto, se murió tal persona
disparando contra la policía, murió tal persona en un robo de auto, murió tal persona. Hermano, ¿usted cree que entran al cielo? Si lo que entran al cielo son los que hacen la voluntad del Padre, hijos. Y usted, para hacer la voluntad del Padre, tiene que ser hijo, por eso tiene que corregirlo. Pero el que muere robando, el que muere asesinando, el que muere, gloria a Dios para siempre, conforme a su pecado y no conforme al corazón de Dios, no me va a decir que es un hijo de Dios. Por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros escuchamos palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor corrija nuestros corazones, corrija nuestros pensamientos, corrija nuestros deseos. Y no hagamos lo que nosotros queremos, hagamos lo que Él quiere para nosotros. Por eso la Biblia dice que es útil para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Aprender. ¿Pero cuál justicia? La justicia de Dios. Ser instruido, crecer. En 5 años más yo no puedo ser el mismo de hoy día. En 5 años más tengo que ser diferente. Tengo que tener la mente de Cristo ya instruido en la justicia de Dios. Cómo actúa Dios. Entender cómo se manifiesta Dios. Entender cómo Dios mira al mundo. Y tener ese mismo corazón. Ser instruido en la justicia, en la palabra. Tener tiempo para comerme la palabra del Señor, para entender la mente de Dios, el corazón de Dios. Tener ese tiempo que muchas veces hoy día no tenemos. Hoy día muchas veces tenemos tiempo para el trabajo, para trabajar hora extra. Santo el nombre del Señor. Tenemos tiempo para trabajar hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, para ganarse un puesto. Para eso tenemos tiempo, pero tiempo para el Rey, para la palabra, no tenemos. Entonces por eso le digo, hermano, tenemos que ser una iglesia que entienda que la eterna palabra de Dios está para instruirnos, para que vivamos a toda justicia. Amén. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿ve? A fin de que el hombre de Dios, a fin de que el varón de Dios, el hombre de Dios, ¿ve? El hombre de Dios con apellido. El varón de Dios, a fin de que el varón, a fin de que la varona, que alaba y bendice y glorifica a Dios, sea perfecto. Sea, ¿qué cosa? Perfecto. Cristo en la cruz ya nos hizo perfecto. Su sangre ya nos hizo perfecto. Pero ahora lo que nosotros tenemos que alcanzar es la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto es alcanzar a entender la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Entender el corazón de Cristo. Y vivir al igual que el Señor Jesucristo. Las mismas pisadas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que sea de mucha bendición, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esté preparado para toda buena obra. Amén. ¿Por qué? Porque la fe obra, hermano. Una fe sin obra es una fe muerta. Decir yo creo en Dios y estar abrazado al mundo, créame que eso no impacta el corazón de Dios. La Biblia dice, escúchelo bien, la Biblia dice que los demonios tiemblan delante de la presencia de Dios y huyen porque tiemblan. Y nosotros en muchas ocasiones hablamos de Cristo, vivimos en pecado y ni siquiera temblamos en su presencia. Y cuando perdimos el temor de Dios, se pierde el principio de la sabiduría. Y podemos ver personas que dicen que son de Dios y llevan 5 o 10 años todavía embarrados en su pecado, hermano. ¿Y cuándo pasó el proceso de la santificación? Se lo pasaron por alto. No entendieron que Dios lo está llamando a santificarse. No entendieron que Dios lo llamó a apartarse. No entendieron que Dios lo está llamando a velar, a cuidar sus ropas. Gloria a Dios. Pero amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Lo importante es que nosotros tengamos ese corazón. Amén. Y si tenemos un hermanito, una hermanita, amén, gloria a Dios para siempre, que en este momento le falta fuerza, vayamos, visitemos, restauremos, sanemos, hablámosle del Señor. Saque tiempo y haga misericordia. Así como el Señor fue un día a su casa y hizo misericordia con usted, usted también vaya a las casas y haga misericordia. Gloria a Dios para siempre. Todo lo que está en la tierra va a perecer, hermano. Gloria a Dios. No estoy diciendo no tenga su autito, no tenga su casa. Y digo, sí, tenga su autito, tenga su casa, pero no se afane. Si va a perecer, lo más importante es hacer tesoro en los cielos. O sea, tenga tiempo para hacer misericordia, tenga tiempo para hablar del Rey, tenga tiempo para comerse el rollo, tenga tiempo para exaltar su nombre.
Amén. Ya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Ya. Mi hermana Andrea dice, Mateo fue un discípulo, un testigo ocular de Jesús. Amén, mi hermana Andrea. Dios le bendiga, mi hermana Andrea. Mateo y Juan fueron testigos oculares que vieron, que tocaron, que palparon. Entonces cuando usted venga y le dice, está escrito por hombre nomás. Sí, por cabezón, alábelo. Escrito por hombres, pero hombres que tuvieron testimonio, hombres que vieron, que palparon, hombres que vieron la gloria de Dios, fueron los que escribieron para las próximas generaciones. Y hoy día por medio de la palabra yo entiendo a Dios, y si oro, yo busco a Dios, téngalo por seguro que presencia del Señor va a tener. Téngalo por seguro que el Señor se va a revelar, porque Dios visita a su iglesia. Hasta el día de hoy Dios visita a sus hijos. Y Dios los visita por medio de una profecía, por medio de un sueño, gloria a Dios. Dios los visita de muchas formas cuando estamos alabando y bendiciendo a Dios en la iglesia y se siente esa corriente, ese río de agua viva. Presencia del Señor, Dios visitando su iglesia. Si somos la iglesia de Cristo, hermano, la novia, somos celestiales. Muchas veces se nos olvida. Amén, porque andamos mirando la paja en el ojo ajeno. Amén, ya, Dios le bendiga, hermanos. Amén, ya. El hermano, amén, vamos a leer. El hermano Jonathan dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 19 al 20. Amén, lo vamos a leer para que, a lo que quiere decir mi hermano Jonathan. Amén, acuérdense que estamos aquí compartiendo el reino, es el corazón. Acuérdense que terminamos a las 9:30, así que ya nos quedan 10 minutos. Espero en el Señor que sea de mucha y gran bendición el estudio. Amén. Yo reprendo y castigo. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Jonathan. Confirmando la reprensión, hermano. Hablando de la corrección. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermano, escúchelo. Y se lo voy a decir, se lo bien bonito. Amén. Y yo quiero que esto lo aprenda. La Biblia dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y endurezco al que yo quiero endurecer. Esto es de Dios. Hay gente que una vez en su vida van a recibir el llamado y no lo van a recibir más. Hay otros que Dios lo va a llamar 1, 2, 3, 10 veces, 10.000 veces a los porfiados. Amén. Y incluso más, aparte de llamarlo, lo va a corregir y lo va a reprender y lo va a castigar. Amén. ¿Y por qué? Porque los ama. Oye, hermano, yo en muchas ocasiones he tenido que castigar a mis hijos. Amén. ¿Ve? También, pues, soy un papá malo. No, pues, hermano, porque amo a mis hijos. Y ellos tienen que ser instruidos conforme a quién, conforme al corazón de Dios y sobre todo bajo el día de mañana para que sean una honra para la madre. Gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros, la Biblia dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos ¿de dónde? Desde pequeñito. Dale el tiempo. ¿Dónde tienen que estar nuestros hijos? En la iglesia. ¿Dónde tienen que estar los hijos escuchando palabra de Dios? ¿Dónde tienen que estar los hijos? En la mesa. ¿Dónde? Escuchando palabra de Dios. Orando en la noche con la mamá. Antes de irse, antes de dormir, orando al lado ahí. Clamando por ellos. Ya, Dios le bendiga. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Solamente hay que tener la disposición, la puerta abierta para que el Espíritu de Dios entre en nosotros, su palabra entre y podamos hacer su voluntad. Gracias, mi hermano Jonathan, buen aporte. Amén. Así que Dios le bendiga. Vámonos al libro de Lucas. Amén. Dios bendiga a la hermana Natalie. Amén, amén. Amén. ¿Quiere decir algo, hermana Natalie? Que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Que el Señor les bendiga. La palabra de Dios nos llena en esta hora. Así que Dios les bendiga. Estamos bendecidos junto a ustedes aquí conectados. La presencia del Señor está aquí. Amén. Porque cuando escudriñamos su palabra, el Señor inmediatamente acoraza a sus hijos. Y los respalda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Natalie. Amén. Miren, Lucas, capítulo 21, versículo 33. Amén. Usted tiene que entender algo. Escúchelo. A todos los santos que han pasado en diferentes épocas. A todos los santos. Escúchelo. ¿Ya? Nosotros, la iglesia de Cristo, la que ama a Cristo, la iglesia no es sectaria. Nosotros no somos sectarios. Nosotros no decimos solamente nuestra congregación somos los salvos. No, eso es mentira. Dios conoce a los suyos. Este es el sello de Dios, que Dios conoce a los suyos.
Hay gente que se está muriendo en este momento y está clamando a Dios y Dios lo va a alcanzar por misericordia. Porque la salvación no la da usted, no la doy yo. La salvación la da Dios. Dios la da al quien quiere, al quien Dios tiene misericordia. El único deber suyo y el único deber mío como cristiano es predicar el Evangelio. Ocupar las redes sociales, gloria a Dios. Por eso hoy día estamos a través de Facebook. Estamos también en las calles, gloria a Dios. Esperando que en octubre lleguen las campañas. Bien. Santo el nombre del Señor. También las radios, que es nuestro, a donde queremos llegar. Donde Dios nos envíe a predicar el reino. Pero la salvación es de Dios. Y por eso a todos los santos. Hay iglesias que dicen, no, nosotros, nuestra doctrina, nosotros somos los únicos salvos, los salvos de allá, no sé, los salvos que... Gloria a Dios para siempre. No estoy hablando de los herejes, no estoy hablando de lo que sean en contra de la Escritura, estoy hablando de que por cosas tan pequeñas de repente nosotros nos dividimos y nos ponemos sectarios. Amén. Y creemos que somos los únicos, los reales. Y eso es mentira, hermano. Tenemos que entender que estamos todos bajo la misma misericordia de Dios, y el que separará las aguas se llama Cristo Jesús. El que separará el trigo de la paja es Cristo. Ni siquiera nosotros, hermano. Ni siquiera un pastor lo puede hacer. Santo el nombre del Rey. Amén. A todos los santos que han pasado en diferentes épocas. Años 100, años 200, años 1000, años 1500, años 1800, años 2000. Todos los santos que han creído en Cristo Jesús, muriendo y viendo la cruz, van a ser salvos. ¿Y por qué? Porque su palabra nunca pasará de moda. Lucas capítulo 21 versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Aquí una enseñanza bien bonita. Pucha, me quedan 5 minutos. Gloria a Dios. Espero al Señor que haya sido de bendición. Amén. Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos que están conectados. Amén. Pero ustedes tienen que entender algo. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. El cielo, la tierra pasarán. Dice, pero mis palabras no pasarán. Amén. Cuando la Biblia dice que su palabra no pasarán, quiere decir que todas las profecías que nosotros vemos en la Biblia se van a cumplir. Todas las profecías que están en la Biblia se van a cumplir. Santo el nombre del Señor. Ni una coma, ni un tilde, hermano, va a pasar por alto. Santo el nombre del Rey. Así como los escribas en gloria a Dios para siempre, los tiempos de Jesús, o antes los tiempos de Israel, los escribas tenían que escribir de un rollo a otro rollo, el punto coma, de cada palabra, de los libros, para ir cambiando los rollos, actualizando los rollos. No podían comerse ni el punto ni la coma. Así también, hermanos, el Señor no va a pasar ni un punto ni una coma. Todo se tiene que cumplir. ¿Y sabe lo lindo de esto? Es que nosotros hemos permanecido en el eterno. Nosotros hemos permanecido en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo me abrazo a la palabra, me abrazo a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el cielo y la tierra pasarán. Los políticos pasarán. Alabe lo que él vive. Las religiones pasarán. Los hombres con sus pensamientos, con su filosofía pasarán. Pero los que se abrazan a la palabra, a la verdad, permanecerán. Hermano, le invito, lea la Biblia. Anímese, busque a Dios. Esfuércese. Anímese. Sea valiente. No tema. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y el último texto. Vamos al último texto y termino. Amén. Isaías capítulo 40 versículo 8. Estamos estudiando la eterna palabra de Dios. Ahora estamos estudiando cómo conocer la palabra de Dios. Amén. Estamos conociendo el rollo, estamos conociendo la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40 versículo 8. Isaías escribe y dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor. La vida del hombre es como la flor, que un día nace, crece, es hermosa entre los campos. Así son cuando somos jóvenes.
Amén. Somos florcitas. Amén. Nos creímos lo más lindo, lo más linda. Amén. ¿Cierto? Nos creímos que el día de mañana nos pertenece. Somos como la flor. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Sécase la hierba y marchítase la flor. La hierba es el hombre, es el hombre de pecador. Entonces, la vanagloria, el orgullo del hombre, la flor, la hermosura, todo se acaba. Pero más la palabra de Dios permanece para siempre. Pero más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra siempre va a permanecer. Y si nosotros hacemos nuestra casa, edificamos nuestra vida conforme a la palabra, no conforme a mi pensamiento, no conforme yo creo, no conforme a mi corazón, no conforme a como yo veo a Dios, no, conforme a la palabra de Dios, voy a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque soy hijo, y como soy hijo, acepto la corrección. Estoy dispuesto a que Dios me redarguye, me reprenda, me enseñe, me corrija. Amén. Porque soy su hijo, y como soy su hijo, yo amo la voz de mi Padre. Le hago la pregunta yo a usted, ¿usted ama la voz de su Padre? Dios le bendiga, a Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza. Amén. Ya, mi hermano, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ciertamente este estudio es bien largo, pero también, como siempre lo estamos haciendo, cortito. Amén. Pero va a ser de mucha bendición. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Vamos a saludar a los hermanos. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a la hermana Natalie. Amén. Amén, gloria a Dios. Para ella que siempre está ahí apoyando, amén, con Sí, todo el amén. tema del audio, es la voz en off del programa, Amén. amén, es la alegría del programa, amén, salto el nombre del Señor, Amén, amén. gloria a Dios, amén. Dios bendiga también a mi hermana María Soledad, hermana Sole, Amén. Aquí está mi amén, hermanita. más fuerte hermana Sole, ¿verdad? Amén, amén, también está la hermana Sole aquí, amén, así que estamos en victoria en Cristo Jesús, amén, de eso. Amén, vámonos con gozo, con alegría. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga a mi hermano Jonathan. Amén. Dios le bendiga, hermano Cristo Jesús. Le dé fuerza, le dé valentía, le dé todo, hermano. Espero en Cristo que Dios lo levante con fuerza, con poder. Que sea un hombre de Dios, un hombre de bendición. Santo el nombre del Señor es en mi corazón. Dios bendiga a mi hermana Fernanda. Dios bendiga su vientre. Amén. Dios bendiga, hermano, su vida. Amén, así que le dejamos invitada también a ella para que se una aquí a la hermanita que son fieles en el reino. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Amén, ya Dios bendiga también a mi hermano, gloria a Dios, a mi hermana Andrea. Amén, Dios le bendiga a la hermana Andrea, guerrera en Cristo Jesús. Amén, Dios le bendiga grandemente a usted, su casa. Amén, y sobre todo cualquier cosita, estamos en contacto. Amén, si usted Amén. escucha cualquier sonido, hermano, es porque estamos en vivo y en directo. Sí, amén. Sonríe y le ama. Ya, Dios bendiga a mi hermana Nico. Amén. Dios le Amén. bendiga a mi hermana Nico. Dios te bendiga, hermana. Mucha bendición a usted. Amén. Siempre creo que Dios la va a usar grandemente a usted, mi hermana. Así que manténgase firme, manténgase fuego, esa llama, porque Cristo viene. Amén. Y viene sobre nosotros, sobre su iglesia. Sí, Amén. Sí, Y Dios amén. bendiga a mi hermana Eliana. Y Dios bendiga Amén. también a todos los que se conectaron. Amén. Y los que también el día de mañana van a ver este programa, porque este programa también nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios bendiga también a todos los niños, hermana Noemí, gloria a Dios. Sí, amén. Amén, Dios le bendiga grandemente. Amén. Y Dios bendiga todo lo que hacemos. Ya, mi hermano, a Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza. Amén. Amén. Nos Amén. estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones, Chao, chao. hermano. Chao, chao. Chao, chao.